Muy buenos días. Aquí vienes a otra cosa, no, pero distinto y te diviertes un rato. Sí, la verdad es que además llegan las noticias frescas del día. Yo no sé si son los Eurofighters, ¿serán los que pidió Casimiro Curvelo para bombardear el volcán de La Palma? Capaz. Todo puede ser. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y funcionó porque lo dijo, y funcionó porque lo dijo y el volcán cogió miedo, Sí, ¿eh? sí. Sí. Si lo que mande Casimiro, Sí. Hombre, lo que diga Casimiro, Hombre. Casimiro es Casimiro. El No, volcán hombre, cogió Juan. miedo y ya se paró, ¿no? En fin. Es el sinfín. te recuerdo que yo tengo media familia mía es gomera, Pero o sea 50-50, que sí. tengo la sangre gomera corre por mis venas y tengo temor reverencial a su excelencia Casimiro Curvelo. Exactamente. Que, como diría el de la casa vecina, isti, ¿no? Pues igual, que diferente a 50-50. Bueno, pues muchos temas para preguntarle aquí al diputado, que cada vez que viene, pues sube el pan. La última vez que viniste, bueno, según salía, empezó aquí a responder todo Cristo, ¿eh? Pues sí, hace ya 3 o 4 meses, ¿no? Por lo menos, no, sí. no recuerdo, y además, en fin, hubo una cierta polémica porque yo conté bastante detalladamente el caso Mascarillas. Algo que alguno creía que era una opinión personal y unas acusaciones sin fundamento y que no tenía recorrido. ¿Te acuerdas de todas aquellas frases? Sí. Pues va a resultar que a lo mejor sí tenía algo de fundamento, sí tenía algo de realidad. A lo mejor resulta que el fiscal anticorrupción tiene razones para iniciar caso, que el tribunal, la audiencia de cuentas tiene razón para realizar informe, que hay al menos 4 personas imputadas, investigadas en este momento, y todo un presidente de comunidad autónoma llamado a declarar. Por cierto, digo de antemano, eso no puede socavar en absoluto la presunción de inocencia y el respeto a la justicia. Y el señor Torres va a declarar como testigo, no como imputado, y hay que respetar su presunción de inocencia ante todo. Yo lo digo porque lo digo para todos los partidos y no solo para el mío, lo digo por algunos, que lo que hacen es directamente pedir la quema en plaza pública. Creo que el señor Torres va como testigo, fundamentalmente va como testigo por una torpeza no suya, sino, digamos, del equipo que le rodea a la hora de contestar las preguntas que le había formulado previamente la Fiscalía y que creyó ese equipo, tan habituado a tomarle el pelo a la oposición cuando les preguntamos esas cosas en el Parlamento, creyó que le podía tomar el pelo igualmente a la Fiscalía. Y claro, el juez dijo, cachondeos lo justo. Y ha llamado a declarar al presidente del Gobierno. Yo soy de los que cree que no será el último miembro del Gobierno que pasará a desfilar por el juzgado para prestar declaración. Es verdad que el presidente del Gobierno además tiene unas prerrogativas, y yo creo que está bien, que no tiene que hacerlo allí físicamente, sino que puede hacerlo por escrito y desde su despacho, y me parece lógico. Lo digo por los que también hablan de privilegios para todos los demás, que cuando le toca a los suyos se escandalizan. Y a partir de ahí veremos lo que ocurre. Yo no creo que haya que cargar las tintas, insisto, sobre el presidente del Gobierno. En todo caso, su responsabilidad será invigilando. Creo, sinceramente, en la honradez del Ángel Víctor Torres, pero lo que es evidente es que siguen faltando 4 millones de euros del erario público, que nadie ha dado razón de esta circunstancia, y que, por cierto, la repercusión mediática de estos temas hay que medirla. ¿Tú te imaginas que la llamada a declarar fuera, no sé, a Isabel Díaz Ayuso? ¿O que hubiera sido el presidente de Cataluña o el de Andalucía? Hubiera habido programación especial de televisión por las tardes para ver las reacciones de todos los partidos políticos. Aquí, en fin, si no estás un poco atento, igual se te escapa y no lo ves ni en la prensa, ¿no? Perdónenme y ahora dejo a mis compañeros ya. Hay una cosa en todo esto, porque esto lo he meditado yo también estos días atrás y tal. Todo eso que usted acaba de decir, que acabas de decir, José Alberto, me parece muy bien. Pero aquí sigue pasando una cosa, que es que hay 4 millones de euros que faltan. Y 4 millones de euros que por todo lo que es la pinta que tiene, no los vamos a volver a ver. ¿Quién se los ha gastado? ¿Dónde se los han gastado? ¿Cómo están? ¿Se los repartieron entre los socios? ¿Ya están en otros sitios? Pero es que aquí lo que falta son 4 millones de euros. Esa es la base de toda esta historia. Sin quitar que estábamos en un momento donde las mascarillas, y sé de lo que estoy hablando, era un momento delicado que había que comprar, que se vendían a 4 euros, y tal, pero aquí faltan 4 millones de euros que nadie sabe dónde están. ¿Dónde están 4 millones de euros? Silencio en la condomina.
¿Se puede traducir esto? Es que esa es la pregunta. ¿Dónde están los 4 millones de euros? Yo le decía al presidente del gobierno aquí el otro día que lo que nos contó un amigo, ¿no? Que todos que se pusieron todos con las alarmas encendidas cuando vieron a esta persona por la plaza de la feria en Las Palmas con un cochazo. ¿Y si este? Pues ya te digo yo que al menos 1.350.000 euros de esos 4 fueron repartidos entre intermediarios, mordidas, comisiones, llámalo usted como quiera, y buena parte de ello intentado camuflar en alquileres de viviendas de lujo, de coches de lujo. Yo no sé qué tendrán esta gente con lo de los coches de lujo, por cierto, porque lo mismo pasó en Madrid. Tienen una obsesión. Usted me está contando lo mismo, usted me está contando lo mismo que ocurrió en Madrid. Sí, lo que acaba de decir, sí. Exactamente. Bueno, no lo mismo que en Madrid. ¿Sabes la diferencia con lo que ocurrió en Madrid? Que en Madrid llegó el material. Llegó tarde, llegó malo, llegó con sobreprecio. Eso puede ser verdad. Y la cantidad. Pero, la cantidad muy superior en Canarias, la cantidad vendida. Pero el dinero en Canarias es más, y aquí no llegó nada. Humo, cero. Allí podrá decir, no, hombre, es que me vendieron una mascarilla de 5, me la vendieron por 10. Vale, pero tenías mascarillas. Aquí no. Aquí encargaron 1 millón de mascarillas y el paquete que llegó mucho después eran de mascarillas falsas, interceptadas por agentes de aduanas y trituradas, igual que trituran, pues no sé, el material que venden en la calle y que encuentran falsificado marca Kerrucci o Nega, ¿no? Pues igual, cuando encuentras material falsificado, ¿qué hace la agencia de aduanas, la agencia tributaria? Pues notifica a la oficina central de la empresa en cuestión para que sepa si ese material, si lo reconoce como propio o es falsificado, y cuando le dicen que es falsificado, pues pasa a triturarlo. Entonces tenemos, claro, la gente es que ya no se acuerda cuando lo conté hace unos cuantos meses, pero tenemos varios escándalos en un solo escándalo. Tenemos un momento terrible donde las carencias en material sanitario producían miedo y producían muerte en este país. En ese momento se habían cargado, por cierto, a la anterior consejera por incompetencia en la gestión, doña Teresa Cruz Oval. Entraba un nuevo equipo, estaba provisionalmente de consejero don Julio Pérez y don Antonio Olivera como director provisional del Servicio Canario de Salud. Se constituye un comité de gestión de crisis presidido por el propio Ángel Víctor Torres, con Román Rodríguez, con Chano Franqui, en fin, con Julio Pérez, con Antonio Olivera, con el viceconsejero de comunicación, en fin, con José Julián Isturi y con unos cuantos científicos. Y ese comité, que no tenemos las actas de sus reuniones, que no hay nombramiento oficial, parece que, y digo parece que, porque la directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud no lo tiene del todo claro, y es otra de las personas imputadas, ordenó la compra de 1 millón de mascarillas a 4 millones de euros, un precio absolutamente desorbitado, a una empresa que se dedicaba a la compraventa de coches, que no tenía demostrada ninguna solvencia económica, ninguna solvencia jurídica, ninguna solvencia técnica y que jamás había trabajado en cuestiones sanitarias. Y esa empresa, porque no se sabe muy bien por qué, bueno, algunos sí lo intuyen, porque tenía muy buenos amigos en plural, algunas fotos han salido, pues no sirve el pedido, pasa todo ese año, el terrible año 20, estamos hablando desde marzo hasta diciembre. En diciembre, claro, la consejería, algunos técnicos dicen, oiga, ¿y qué hay de aquel pedido que hicimos? No, aquí no ha llegado. Adelantan 2 millones de euros, a ver cuándo han visto ustedes esto, y cuando les piden el material, la empresa les responde que no, que todavía no lo tienen, pero que si lo quieren, tienen que pagar la otra mitad, otros 2 millones de euros, también por adelantado. Y lo pagan. 4 millones de euros sin recibir a cambio, como dice el otro, ni la fotografía de Anís del Mono. Nada, cero. Y lo ponen. Y pasa un mes, y pasa 2 meses, y pasa 3 meses más. Y por fin la empresa reconoce que no es capaz de hacer el pedido, pero que ha localizado otra posibilidad. ¿Y sabes cuál es la posibilidad? Traer unas mascarillas de una potencia mundial en gestión sanitaria. ¿Sabes de dónde venían? De Etiopía. A ver si no era para sospechar
si eran o falsas o un desvío de otro tráfico. Pero todo eso es así como lo estás Todo es describiendo, lo estás haciendo como buen periodista un relato. Lo estoy haciendo exactamente así. Y si alguien tiene algún dato que me pueda contradecir, que me lo diga. Está contando una película, una serie de Netflix o algo de eso. Es tal cual. Si quieres sigo con el segundo capítulo. Sí, porque a mí me Dele, está dele, dejando dele, loco. dele, pues vamos, dele que yo me abono para seguirlo viendo. Siguiente capítulo. Llega efectivamente un avión procedente de Etiopía con el cargamento de mascarillas. Pero claro, con unos ligeros problemas. Primero, ya no era 1 millón de mascarillas, eran 910.000. El 10% se quedó por el camino, no se sabe muy bien por qué. Segundo, cuando llega, lógicamente entra por aduanas y los agentes, la agencia tributaria tiene el servicio de aduanas, lo localizan, lo analizan y detectan que son falsificadas. Dan cuenta a la empresa, que se llama 3M, una empresa muy solvente desde el punto de vista técnico, y la empresa dice, 3M, sí. esto no es mío, yo no sé quién será, o si lo han hecho 4 chinos cosiendo en una cueva, no lo sabemos. Con lo cual, estamos hablando de un riesgo sanitario. Por cierto, no son mascarillas al uso para los ciudadanos, se supone que eran FPP3, de especial protección para los sanitarios. Hagamos memoria, Canarias tenía el porcentaje de sanitarios mayor en contagios de toda España al principio de la pandemia, un 20%. Bueno, pues llegan, claro, notifican esta circunstancia, les dicen que son falsas y proceden a triturar, no recuerdo si quemar o triturar todas las mascarillas. Nadie se preocupa por si podía tener alguna utilidad todavía sanitaria, aunque no fueran correctas. No, se trituran directamente y se da cuenta, lógicamente, al importador, que paga de su propio bolsillo esa trituración, y al Servicio Canario de Salud. Oiga, aquí ha habido una estafa por 2 ocasiones. Es decir, tú has hecho una compra urgente que ha tardado más de 1 año y que no te ha llegado en 2 ocasiones, y la agencia, el Servicio Canario de Salud rescinde contrato, empieza la resolución de contrato. Oiga, pido el reintegro del dinero. Bueno, no contentos con esto, ya a estas alturas Blas Trujillo es consejero de Sanidad y Conrado Domínguez ya es director del Servicio Canario de Salud, renegocian con estos estafadores, y lo digo bien alto y claro, estafadores, porque ya había producido la estafa. Pero no, presuntos. No, presuntos no. Un señor que contrata contigo, tú le das un dinero y yo no te doy ni el material ni te devuelvo el dinero, se llama estafa. Y tú eso tienes que ponerlo en conocimiento de la justicia, ¿verdad? Pues el gobierno de Canarias, Servicio Canario de Salud, no lo pone en manos de la justicia, sino que renegocia de nuevo con estos estafadores, que es lo que también está investigando el fiscal anticorrupción, para que traigan de otra marca, que se llama Honeywell, y negocian de manera que ya no son FPP3, sino FPP2, de menor calidad, de menor grado de protección. Exacto. Renegocian que en vez de 1 millón sean 1.200.000 para intentar compensar la cuestión económica. Al precio de mercado no era ni la mitad de lo que se había pagado y continúan adelante. ¿Y saben lo que ocurrió en este tercer capítulo? Que tampoco llegó el cargamento. Nunca, jamás. Y de todo esto, ¿cómo nos hemos enterado? En un acto de transparencia del gobierno que ha dado a conocer con luz y taquígrafo después de 2 años toda esta circunstancia. Tampoco. Fue denuncias de particulares, de empresarios que entienden que aquí lo que ha habido es, perdón por la palabra, pero es la que han empleado ellos, un mamoneo entre amigos, porque aquí se repartían, no había concursos, sino simplemente una discrecionalidad absoluta en el reparto de estas contrataciones de millones y millones de euros. Este es uno de los contratos de 4 millones, pero son más millones de euros, y ponen una denuncia, y entre eso, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que abre investigación tal día como hoy, y 20 días después, ¿sabes lo que ocurrió? Que dimite, cesa en sus funciones la directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, que es la técnico que había firmado todas esas compras, por razones personales y médicas, al parecer. Pero dio la casualidad, 20 días después, de abrir investigación. Y de todo esto, a su vez, nos vamos enterando porque hay unas informaciones periodísticas de varios medios de comunicación, pocos. Tengo que mencionar aquí, por cortesía profesional, la labor que ha hecho Canarias 7 en esta cuestión. No entraré en las motivaciones que haya o no detrás de un medio de comunicación o de otro. Lo cierto es que ha hecho una labor periodística, yo creo que impagable, el Canarias 7.
Bueno, a mí lo que no me gusta es que existan motivaciones por detrás de los medios de comunicación. Pero eso podemos discutir más tarde. Ahora lo que me interesa es que es así como nos enteramos. Se le piden explicaciones al gobierno de Canarias, en pleno, en comisión, por escrito. Yo tengo una larga ristra y afortunadamente queda registro en la Cámara. Y el gobierno viene a decir básicamente dos cosas. La primera, que todo se ha hecho bien y conforme a la ley. No hay ningún problema. Digo, bueno, problema debe haber porque faltan 4 millones de euros. No. Todo se ha hecho bien. Varias veces, tengo la cita textual. Y la segunda, que este pobre diputado es una especie de alarmista sin fundamento y que eso no iría a ninguna parte. Y tan no fue a ninguna parte que efectivamente se abrió procedimiento y hay al menos, hasta el momento, 2 personas del Gobierno de Canarias imputadas, el propio director del Servicio Canario de Salud y la directora de Recursos Económicos, por delitos presuntos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, al parecer, y la parte, digamos, privada de la empresa por estafa continuada. Y estos procedimientos son los que están abiertos y el presidente del Gobierno de Canarias llamado a declarar en el juzgado porque no ha respondido a cuestiones tan básicas como qué capacidad de gestión tenía ese comité que usted presidía, dónde están las actas, cómo fue articulada, quién podía dar esas órdenes. Bueno, pues... Pepe, Juanma Santi, echa la descripción por parte del diputado de Coalición Canaria. Pepe. Sí, vamos a ver, me parece que el relato que nos acaba de hacer... me acabo de acojonar. Sí, pero bueno, es el relato con algunas dosis personales y demás, pero el relato de lo que ha sucedido. Lo que pasa es que yo no sé, José Alberto, este hombre, Conrado Domínguez, fue nombrado director del Servicio Canario de Salud en la época de Coalición Canaria, ¿no? Yo a usted no le vi ese énfasis que ha puesto, que me parece que es lógico en una situación como esta, por ejemplo, en un caso que se llevó mucho más dinero, como fue el caso de las Teresitas, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿usted cree que se ha perdido el dinero? Porque ahora mismo lo que hay es que no sabemos dónde está. No sé si usted tiene mejor información que nosotros. La situación de esos 4 millones de euros de ahora, del que, oyéndole, ¿no? Parece como si hubiera pillado carne y no dejara usted escapar la carne. No, yo no dejo ni de comer carne ni de ser vegano. Y digo, los 2 comodines clásicos de lo de Conrado lo nombró Coalición Canaria y acuérdense ustedes de las Teresitas, en fin, ya los tengo bastante superados. Por cierto, en lo de las Teresitas se ha recuperado tanto el dinero como la propiedad de la playa, y gracias a la actuación del ayuntamiento. Y los que hayan cometido error o no, lo han pagado con penas, algunos de prisión, sin que se haya podido demostrar la recepción de dinero por esas personas. Por lo tanto, yo no tengo nada que decir respecto a la justicia y yo lo de las Teresitas no voy a... Claro, pero yo no digo eso, digo el hecho, hombre, lo recogieron fundamentalmente gente que estaba en el ayuntamiento y que no eran de Coalición Canaria, pero al margen de eso, José Alberto, yo lo que trato de decir es que se habrá recuperado, se habrá recuperado el dinero. Pero aquí el hecho punible es que se cogieron recursos públicos, en aquel caso y en en los dos, se recogieron dineros públicos. En aquel caso, lo que se pagó, que yo no digo que la gente tuviera otro interés que ese, pero se pagó ese dinero y se dio ese dinero a los que le vendieron la propiedad. Pero en este caso de las mascarillas, volviendo al caso de las mascarillas, que lo otro ya hay gente que lo ha pagado y que se ha recuperado el dinero como usted dice, pero yo vuelvo a decir, se pagaron los 4 millones, que también hay que ver el contexto en el que se pagaron, es decir, no teníamos mascarillas en aquel momento, era algo que se estaba buscando y que se buscaba en cualquier sitio. Que se le encargara a gente que no tenían ningún tipo de experiencia en ese tipo de acciones, de acuerdo. Pero a mí hay cosas en toda esta historia, porque yo no lo sabía, y como no lo sabía, por eso se lo pregunto a usted que a lo mejor lo sabe. ¿Cómo es posible que Puertos te destruya una partida? Comprueban que no corresponde a esa fábrica, dicen la marca que es 3M, que no son de ellos, y eso procede me hace pensar a mí, sí.
Y entonces yo pregunto, Vale, pues porque no lo sé. Primero, es que se me quedó antes, digo que usted tiene mucho interés en hablar de las tercitas y yo si quieres hablamos de esto otro día porque estoy encantado de hacerlo, ¿no? Ajá. ¿De hacer el qué? ¿De hablar de las tercitas o de hablar de esto? Claro, de las tercitas también si quiere. Lo que pasa es que no me gusta mezclar las cosas porque al final yo sé cómo se juega la tinta de calamar, como lo de Conrado Domínguez. Es que lo nombró el gobierno de Coalición Canaria, sí. Es un profesional que estuvo los 2 últimos años del gobierno anterior en el gobierno en minoría de Coalición Canaria, un profesional que previamente había sido, entre otras cosas, había trabajado 11 años en el Ayuntamiento de Las Palmas con el Partido Socialista o en la gerencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y como tal es un profesional, yo no ascribo políticamente los errores. No tiene papel político pero ninguno. Comprenderá que haber trabajado 2 años con Coalición Canaria, por cierto, con un consejero independiente, que es el señor Baltar, no le da patente de corso para que si tiene un error, una omisión o pudiera ser un presunto delito, no vayamos a reivindicarlo. Pero ojo, yo no pongo el acento en el señor Domínguez. No nos engañemos. Cuando uno hace un encargo de este calibre, casi nunca es una decisión personal de un señor que, insisto, en ese momento era secretario general técnico de Obras Públicas. Ni siquiera tenía un cargo en sanidad, para ponerlo en el contexto. A partir de ahí, la cuestión, digamos, de dinero, me pregunta, ¿usted tiene esperanza en la recuperación? Pocas. ¿Sabes cuántas veces ha intentado el reintegro del dinero la Consejería de Hacienda? Que yo sepa, con constancia oficial, al menos 10. Y ninguna de ellas ha conseguido recuperar ni un duro. Además, dice, ¿dónde está el dinero? Pues en ese segundo cargamento, ese que digo que venía de Etiopía, ellos mismos dicen que gastaron 2.650.000 euros, digamos, en la operación, en la compra, los transportes, etcétera. Pues ya deben dinero. Y el otro 1.350.000... Es mi cometa. Claro, es el reparto entre comisionistas, el amigo tal, el que llamó por teléfono, el que tenía la prima en Cuenca, en fin, no se sabe muy bien. Pero esa parte es que ni siquiera se han molestado en justificarla con arreglo a la compra de material. Yo he trabajado en una administración pública muchos años. Yo jamás he visto un contrato, jamás he visto un contrato donde se paguen 4 millones de euros por anticipado. Nunca. Ni en toda la crisis sanitaria, ni en ninguna otra administración. 0. Diga lo que diga el consejero, porque se lo he preguntado, lo tengo por escrito, nunca. Y lo han dicho los técnicos de la consejería. Y segundo, claro, en fin, cuando uno hace una compra de este calibre, puedes decir, hombre, es que estábamos muy mal y acudimos a no proveedores habituales. Y yo te lo compro, digo, hombre, tenemos una dificultad, pero vamos a alguien que tenga por lo menos solvencia económica, músculo financiero, en fin, yo voy al Corte Inglés porque no es especialista en sanidad, pero sé que, o Sara, o Inditex, o alguien, o la empresa sanitaria de no sé qué, hombre, me fío porque tiene trato habitual. No. Es como si yo, en fin, iba a decir algún nombre de alguna tienda de Santa Cruz, pero no quiero que se enfade, no quiero que se enfade alguien. Pero, en fin, si yo le se lo encasqueto, le encargo a la tienda del Lolo 4 millones de euros al kiosco, en fin, al carrito Doña Nati, que está ahí en el Toscal, dice, hombre, a lo mejor lo consigue. Hombre, a lo mejor lo consigue, no. Yo soy administración pública. Tengo que garantizar que tiene por lo menos unos mínimos de fiabilidad. Y por descontado que si no lo consigue, soy responsable, tanto como él, de la pérdida económica. Ya, pero yo lo que le preguntaba a José Alberto era, vamos a ver, porque también aquí tenemos la parte de aduanas, perdón, que se me olvidó, claro. Esa parte de aduanas pura falta de coordinación entre la administración de una consejería y de otra. Porque, vamos a ver, todos sabemos cómo paga la administración en algunos de los servicios, ¿no? Que te paga, a lo mejor en algunas administraciones te pagan mal, tarde y demás. Y aquí estamos hablando de la urgencia de tener aquellas mascarillas en tiempo y forma, ¿no? Por eso le pregunto este asunto. Porque, claro, oiga, a mí no me sirve que usted me haya ingresado 2 millones, o me lo paga entero porque si no, esta gente no me dan la mascarilla o no tiene las mascarillas. Con lo cual, yo estoy de acuerdo con usted en que pues le dice, oye, pues no, usted no me sirve, me devuelve los 2 millones que yo le he ingresado ya. Y sin embargo lo que hacen es, pues, bueno, vamos a confiar en que sí, efectivamente vamos a tener esas mascarillas y le ingresamos el resto del dinero, que
que es otra parte que a mí no termina de entender, porque uno sabe lo que es pagar la administración y cómo paga la administración en algunos casos, ¿no? Que tarda tiempo, que además lleva mucha garantía, que yo además creo que este tipo de garantías son buenas. Algunas veces cuando oye uno, por ejemplo, si no han pagado lo suficiente en La Palma, pues uno dice, bueno, es que también tienen que comprobar que efectivamente el que reclama ese dinero tiene derecho a reclamarlo. Pero no entiendo, no sé si es que, insisto, ahí ha pillado carne y quiere hacer sangre con lo que ha pillado o qué, pero yo hay dos cosas que no entiendo y le vuelvo a repetir, que son, primero, el comportamiento del director general, que no sé si era director general o no en aquel caso. Yo tampoco entiendo esa parte, si el hombre tenía esas responsabilidades, si su palabra es palabra de Dios y entonces los demás dicen amén, ¿no? Y luego, que te llegue una mercancía y que Puerto diga, esto no es lógico, esto no está bien, la destruimos. Esa es la parte que yo no termino de entender. Ni usted, ni yo, ni el fiscal, ni el juez. Porque, te digo, en el momento de la contratación, Conrado Domínguez no es director del Servicio Canario de Salud. Es secretario general técnico de Obras Públicas, de Infraestructura. Y es incluido como un técnico, como un asesor, en un comité de gestión que no hay constancia formal, más allá de una rueda de prensa, no existe en el boletín oficial, ni un acta, nada, presidido por Ángel Víctor Torres. Y la pregunta que has hecho, la segunda, me parece muy pertinente. Oiga, si este señor no tiene nombramiento oficial, ¿qué autoridad, qué competencia, qué marco legal le permite ordenar una compra de este calibre? Y la respuesta es, cri, cri, cri. Los grillos, no se sabe. Precisamente por eso llaman a declarar al presidente del gobierno y presidente de ese comité de gestión para que explique quién era, vamos a decirlo en términos coloquiales, el primo de Sumosol que le dijo a la directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud que lo que le dijera aquel señor era, como usted ha dicho, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues eso es lo que se trata de saber. Y a raíz de ahí dice, bueno, es que las circunstancias, es que en aquel momento, mira, es que la compra se ordena por lo que se llama un trámite de emergencia más que justificada, más que justificada, era absolutamente necesario, imprescindible. Y parte del sobrecosto de esas mascarillas era por esa emergencia. Pero claro, justificar una emergencia cuando pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año y medio, y no llegan, hombre, esa emergencia es la misma que tenía mi abuela al pelar las papas. O sea, ninguna. Por lo tanto, decae la justificación de la emergencia, el sobrecoste económico. Eso en el caso de que hubiera llegado, que no llegó, insisto. Y a partir de ahí, que la decisión fuera desafortunada de los agentes de aduana, de la agencia tributaria, para destruir el material, pues bueno, eso lo tendrá que investigar también el fiscal. Lo que es claro es que no hubo coordinación ni con el Servicio Canario de Salud ni con la agencia tributaria. Jueves 13 de octubre no le veo en el próximo gobierno cuando pacten peso de coalición de consejeros, y en la misma mesa con Ángel Víctor Torres y compañía, ¿Me ves preocupado? No le veo, No le veo, De consejero de Sanidad. Seguirá de diputado, pero no le veo en la mesa no le veo, Mira, es que no le veo. Dentro del cachondeo, es que cuando yo digo, no, es que ha cogido carne y no la suelte, ¿no? Hombre, lo que no me pueden pedir es que me calle la boca, ¿no? Digo yo. Hombre, se lo pueden pedir, otra cosa que usted quiera callarse. Me lo pueden pedir alguien que no me conozca. De luego, Pepe, que me conoce hace 30 años, creo que no lo haría con yo no le estoy pidiendo que lo deje, ¿eh? No. Yo lo que le estoy diciendo es que da la sensación, oyéndole hablar, el relato que está bien, pero que es un relato que usted acomoda a su manera de ser. Entonces, a los que le estamos ahora oyendo... entiendo por qué le llaman piquito de oro. ¿Sabe que a este diputado le llaman piquito de oro, no? ¿Lo sabe usted, señor diputado? ¿Piquito de oro? Usted lo sabe que le llaman piquito de oro, ¿no? He oído el término, a mí no me hace mucha gracia, no creas. ¿No? Pero no. ¿Cómo? No. ¿Estás en serio? Sí. Ahora ya te tuteo, porque no voy a esconder la amistad de 30 y pico años largo. ¿Estás en serio que no te gusta que te llamen piquito de oro? A ver, yo sé que mucha gente lo hace con cariño como digamos, como alabanza a la capacidad retórica.
Pero hay otra gente, y sobre todo lo he descubierto con el proceloso mundo de las redes sociales, especialmente Sí, de Twitter, donde tengo sí. una poderosa legión de haters, que se dice ahora finamente, Sí. que me siguen, en fin, con mucha atención para insultarme a cada comentario que yo hago, que lo usan un poco de manera despectiva. Pero bueno, tampoco me preocupa a estas Pues no, alturas. no tiene, pues hombre, pues le voy a decir una cosa. Pues no tienen que ser personas muy bien formadas, con todo el respeto hacia todo el mundo, o de poco conocimiento, porque corrígeme Juanma, Pepe y Santi, que ustedes llevan mucho más tiempo que yo lidiando con políticos. Yo empecé y lo dejé y me fui a ganar dinero al deporte, que es lo que vale, ¿no? Dicho esto, a mí como oratoria, como oradores, me recuerdo siempre, para mí, un auténtico crack, José Carlos Mauricio. O sea, no me cansaba de verlo. Y a partir de ahí, oradores como tal, me recuerdo, en paz descanse, a Juan Carlos Alemán. Me encantaba la oratoria de Juan Carlos Alemán. Y José Alberto Díaz Esteban. O sea, es que una oratoria potente, de pico de oro, es que eso no tiene precio. Es que un partido político que no tenga una persona así, que lo deje. Es decir, a mí un partido político me ponga un diputado y que diga la P con la A, pa, pues tengo un problema. Por eso digo, Bueno, me acaba de sorprender, ¿con qué diputado podríamos comparar? ¿Con qué diputado de esos tiempos podríamos compararlo? ¿No? Son tiempos distintos, eso está claro, ¿no? Son tiempos Pero distintos. quizás un poco por el tono de contenido y de estilo también, echando la memoria atrás, ¿no? Sería a lo mejor con una persona que ha fallecido recientemente, que fue Osvaldo Brito, ¿no? Osvaldo Brito. Con trayectorias diferentes. Osvaldo era sindicalista y profesor universitario, José Alberto es periodista, pero ese tono un poco de un manejo de la ironía, ¿no? De tener colmillo, pero con cierto manejo de la ironía, hasta de un sentido del humor un tanto sarcástico, ¿no? Que funciona por lo general bien en comunicación política. Lo tengo un poco en la memoria, ¿no? Porque Paco Solay, por ejemplo, que sería un poco el portavoz de Coalición Canaria muchos años, Sí. era un hombre con retranca, ¿no? Era un hombre que medía mucho las palabras, pero con retranca. Pero Lescano era el perfil, pues, del intelectual. Antonio José Arias Vieites, un gran cerebro económico. O sea, fue una época de magníficos oradores, ¿no? Creo que mejores, quizás, que me perdone José Alberto Díaz Esteban, pero seguramente hasta él estará de acuerdo conmigo, mejores que los ahora eran otros tiempos. No te perdono, te alabo el gusto. También en el Congreso de los Diputados es igual, o sea, el nivel que tenía Carlos Solchaga, por ejemplo, pues no lo tiene Héctor Gómez, no lo tiene Pachi López, no lo tienen los portavoces de hoy, ¿no? O Miguel Herrero, Miguel Herrero, y respecto a Cuca Gamarra, pues seguramente también habría diferencia, ¿no? Vale, pero más o menos seguía ese estilo, ¿no? Osvaldo Brito era una persona con mucha agilidad, con mucha capacidad para hacer daño elegantemente, por decirlo de una manera un poco gráfica, ¿no? Lo sé porque murió hace poco y se habló mucho de él y demás y tal. Bueno, Coalición Canaria expresó sus condolencias, bueno, como cargo público de coalición que fue. Yo quería preguntar a José Alberto Díaz Esteban sobre este asunto de las mascarillas, pero ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad política según su criterio? Y punto 2, estas dudas que las hay, ¿quién dio la orden? Más allá de los WhatsApps de Conrado con su amigo Osvaldo Lastras y demás y tal, que a veces el balonmano, a veces hay que ver cuánto juego da, la amistad en el balonmano entre ambos, ¿no? Osvaldo Lastras es el que se acerca diciendo yo conozco a este señor, que a su vez conoce Raico. No, a Raico él conoce a otro que conoce a Raico. O sea, esto es una cadena. Primo del amigo del sobrino. Sí, pero en cada paso de esos hay al menos 50.000 euros para cada paso. Sí, pero no es gratis. La cadena de favores no es gratis, ¿no? Esto se aclararía primero con la petición judicial, ya está en curso. ¿Con una comisión de investigación? Lo estamos estudiando y es muy posible. Y digo por qué. Mire, nosotros fuimos muy prudentes desde el comienzo. Digo que llevamos meses con este tema. En fin, yo no soy del estilo de otros conocidos políticos canarios, que en fin, les ha ido muy bien, han llegado hasta el Senado con esta historia. Sí, se refiere a Santiago Pérez. Que primero piden las cabezas y después las explicaciones. No, primero pedimos las explicaciones, insisto, lo hemos hecho en pleno y en comisión, en varias circunstancias, por escrito, nos ha parecido insuficiente. Hemos advertido que si seguían siendo insuficientes no habría más remedio que llegar a una comisión de investigación. Hemos pedido copia del informe de la Audiencia de Cuentas, no solo de la Fiscalía Anticorrupción. La Audiencia de Cuentas trata en su informe de analizar todos los gastos también producidos durante la pandemia. Creo que es un elemento técnico objetivo fundamental. Y a la luz de toda esa documentación
estudiaremos, y ya le adelanto que mi opinión, pero es la mía, no está expresada por mi grupo, mi opinión es que habrá que solicitar una comisión de investigación precisamente por lo que dije en el Parlamento de Canarias, porque a todas esas preguntas, hice muchas de las preguntas que ha hecho ahora el fiscal, las hice yo en el Parlamento de Canarias, y le dije allí al consejero que si no respondía, que si seguía sin responder, no nos quedaría más remedio que una comisión de investigación, y quedaba abierta incluso la posibilidad de una personación en el juzgado. Sabe usted que el gobierno se ha personado y se produce una curiosa dualidad, que es que el gobierno es al mismo tiempo personado como perjudicado y citado como imputado, porque claro, cuando tú llamas a dos miembros del gobierno, como es el Servicio Canario de Salud, como investigado, pues esa dualidad es difícil de salvar. Entonces yo no sé cómo lo harán en fin, los abogados. ¿Y sabe lo que me respondió el consejero de Sanidad, al que por cierto tengo por un hombre con una enormes tablas y gran capacidad? Pues preso del nerviosismo, dijo textualmente: haga usted lo que quiera. Claro, en fin, si esto es las explicaciones que da el gobierno, yo he puesto varios ejemplos hace poco también en el Parlamento de respuestas del gobierno que dan verdadera vergüenza. O sea, que es que de verdad que le digo que es que tú le preguntas, pues no sé, ayer pregunté, hace poco tiempo pregunté por el incumplimiento de una serie de acuerdos con un sindicato de inspectores de salud pública. Y lo que me responden es como a lo Antonio Osores. ¿Te acuerdas cuando decía, no, ya no? Pues aquí pasa lo mismo. Te responden sin responderte nunca. Te dicen, no, claro que ha habido un acuerdo y estamos trabajando en ello y pronto lo resolveremos. No, le estoy preguntando por los motivos. O yo les pregunto por el viaje a La Palma. Por cierto, un viaje que da para 2 estrofas de una canción de Murga, ¿eh? Se fueron una ristra de consejeros, viceconsejeros, directores generales, altos comisionados, jefes de prensa. ¿A Islandia? Sí, yo no sé, alguno me decía que si era Islandia o a Disneylandia. No lo sabemos muy bien. Se fueron al final del verano para coger ideas de la reconstrucción de La Palma. No fue ni un técnico, no fue ningún representante de los municipios de La Palma, ni del Cabildo de La Palma, no. Se fueron una ristra de consejeros, viceconsejeros, jefes de gabinete, un montón de cargos políticos, todos del PSOE, a final de verano a Islandia, y vinieron con unas ideas maravillosas. Hombre, a lo mejor si se dan un paseíto, en fin, por los llanos, por Tazacorte o por El Paso, seguro que hay un montón de vecinos de allí dispuestos a darle gratis un montón de ideas que sí se pueden poner en marcha. Y no decirme como el consejero de Sanidad, que se fueron a informar ellos a los islandeses de cómo habían puesto en marcha la digitalización del Servicio Canario de Salud. Hombre, que es que hay que tener más cara con saco, perra. Es que no puede ser. Eso es verdad. Hombre, pero te paso el vídeo porque es que esto fue hace 3 días. Y estamos en ese momento histórico. Hubo una situación desagradable en el pleno del pasado lunes entre el consejero de Sanidad y el diputado del Partido Popular, Miguel Ponce. Sí, además de, sí. Sí, porque el diputado Ponce, con el doctor Ponce, compañero mío, y además, en fin, ideológicamente discrepamos mucho, pero personalmente le tengo mucho aprecio porque además hemos trabajado mucho. Es una persona educadísima. Sí. Como son. Tuvo la desfachatez de preguntarle al consejero de Sanidad por el exceso de mortandad que se está dando en las cifras oficiales, en lo que llama el análisis MOMO del Ministerio, sobre los años naturales. Es un incremento importante. Y el consejero, en vez de decir que podemos hacer una auditoría para estudiar las razones, que entre otras puede ser precisamente el colapso sanitario, por lo tanto el aumento de las listas de espera, lo que vino a hacer es poner en duda la profesionalidad del doctor Ponce, insigne médico, neumólogo en Gran Canaria y además profesor asociado, en fin, un prestigio profesional indudable. Y llega un señor que porque le han puesto ahí de consejero de Sanidad, sin que jamás hubiera tenido ningún mérito ni capacidad sanitaria, no es ni bueno ni malo, si me ponen a mí, tampoco lo tengo. Se permite el lujo de, en lugar de contestar, despreciar y menospreciar el prestigio profesional de un médico. Pero es que este es el tono habitual del gobierno últimamente. O sea, yo de verdad que les invito, yo sé que es muy pesado, pero vayan un día a un pleno del Parlamento de Canarias. Por ejemplo, sesión de control al gobierno. Y las preguntas que hacen los miembros de los partidos del gobierno es más o menos en este tono. Señor consejero, señor presidente, ¿por qué es usted tan guapo, tan listo y me mira con su mirada profunda para mejorar en la vida de los canarios?
Y el consejero se pasa no sé cuántos minutos diciendo, me alegra que me haga esta pregunta porque me permite decir lo bien que lo hago, lo guapo que soy, lo bien que lo hago por los canarios y, por cierto, lo malo que era Coalición Canaria hace 4 años y el trío de las Azores y Rajoy y Donald Trump y Ayuso y tal. Y dice, bueno, sesión de control al gobierno, que así se llama, y tiene la desfachatez de pasarse la vida, y vamos ya para 3 años y medio, pues bueno, todo es la herencia del pasado, las circunstancias son malísimas, y tenemos, pues yo que sé, una consejera de Derechos Sociales anunciando que se vuelve a presentar porque los resultados, cito textualmente, en Canarias son formidables. Ojo, no buenos, ni hemos mejorado, ni estamos trabajando, no. Para ella, los derechos sociales en Canarias, aquí que estamos a la cola de todo, que tenemos más de 1000 días de espera en la dependencia, que los representantes, por ejemplo, de ACUFADE, la Asociación de Acompañantes de Personas con Discapacidad o con Deficiencia, le ha dicho que es un fraude. Ella sale con sus santos bemoles a decir que ella se presenta porque los resultados son formidables y que todos los parámetros en Canarias son mejor que hace 3 años. Hombre, por Dios, un poquito de dignidad, un mínimo de autocrítica, algo de vergüenza torera, si tampoco pedimos tanto. 10:12 de la mañana en Canarias, hacemos un punto y aparte y vamos a preguntar por su partido y lo que viene. Muy bien. Pepe Juanma Santi, Coalición Canaria. José Alberto, ¿ya usted sabe dónde va a ir? ¿En qué listas va o no va? ¿O se retira, no se retira? ¿Lo retiran? ¿Sabe algo de presente y de futuro? En lo personal, no, nadie se ha dirigido a mí. Yo estoy muy cómodo y muy bien en el Parlamento de Canarias, después de una trayectoria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y una muy breve trayectoria como director general en el gobierno. Uh-huh. Y a mí me encantaría seguir donde estoy, pero como bien saben mis compañeros, y siempre lo digo, lo he dicho aquí alguna vez, aunque me tomaran el pelo, todos no podemos ser Fernando Redondo. En los equipos de fútbol alguien tiene que ser Makelele o Ezequiel Castillo, para venirnos al Fernando Redondo del Tenerife, ¿no? Y yo sé que no soy Fernando Redondo ni Zidane, y que me toca normalmente más el papel de Ezequiel Castillo o Makelele, que es correr mucho y cuando toca dar alguna patada también. Bueno, en ese sentido yo estaré donde me digan que soy más útil al proyecto político, que tengo una enorme ilusión que recuperemos el ritmo y el rumbo de esta comunidad autónoma que tan desgraciadamente se ha llevado por delante los últimos 3 años. Buena comparativa, ¿eh? Juanma, Pepe Santi. Yo quería preguntarle, en ese caso, es que no sé cómo van a conformar, bien es cierto, José Alberto, que es quizás sea muy pronto para conocer algunos datos, ¿no? Esta mañana he estado leyendo algunos de cómo van a ir en las listas, de cómo se están conformando las listas, pero todo esto estará en función de... ¿Usted sería partidario de un acuerdo? Porque lo que sí está claro es que nadie va a tener una mayoría holgada como para gobernar en solitario. ¿Que van a trabajar por ello? Pues no, eso es como lo del valor en el ejército, se le supone, ¿no? Pero lo cierto es que nadie aquí va a tener los 36 diputados necesarios, digo, de una sola formación política para gobernar, ¿no? ¿Usted estaría dispuesto a gobernar con alguien? Todo esto se le hace muy cuesta arriba, conociéndole, ¿no? Y de la manera que nos está contando los temas, de por ejemplo, si se llega a un acuerdo con el Partido Socialista. ¿Te doy la respuesta políticamente correcta o la de verdad? Porque la políticamente correcta ya sabes cuál es. Nosotros solo contemplamos la posibilidad de ganar las elecciones y tal. Bueno, me salto a la parte políticamente correcta. Sí, claro que contemplamos la posibilidad de llegar a acuerdos con quien sea necesario. A partir de ahí tendremos que ver los números que dan los ciudadanos, porque lamentablemente yo creo que hay demasiada gente acostumbrada a aquellas famosas líneas rojas, a poner vetos tal. Personalmente creo que las líneas rojas de Coalición Canaria tienen que ser 2, por la extrema izquierda y por la extrema derecha. Uh-huh. Creo que somos incompatibles ideológica y tácticamente con Podemos o con Vox. Ojo, yo no desprecio a nadie y respeto a la gente que vota esas formaciones políticas y hasta entiendo las razones viscerales que le llevan a ese voto, digamos, de protesta contra la decepción que hemos provocado, la política más tradicional, Pero dicho esto, creo que los radicalismos de uno y otro lado no solo no dan respuesta, sino que han perjudicado notablemente la gobernabilidad de este país. No son prácticos, ni son lógicos, ni tiene sentido, por un lado, un sistema
pseudocomunista que nos está llevando al fracaso económico más absoluto, ni un modelo de extrema derecha que quiere, entre otras cosas, acabar con el estado de las autonomías, por ejemplo, cosa que en Canarias sería trágico. O sea, volver a decidir si se pone un colegio en una 8ª planta de un edificio de la Castellana en Madrid, en fin, yo no sé a qué genio se le puede ocurrir estas cosas. Dicho esto, es lógico que haya que alcanzar acuerdos. Mi preferencia es una alternativa al actual gobierno. Yo no lo oculto, la mía, ¿eh? Yo creo que, si dan los números, debemos buscar una alternativa que desaloje del poder al actual gobierno por completo. Si no dieran esos números y hubiera que buscar otros acuerdos, también será en función de cada institución. No es lo mismo, y se ha demostrado, o sea, yo lo de los pactos en cascada hay que tenerlo con mucho cuidado. Si tú me preguntas, en Santa Cruz de Tenerife, que estamos aquí y que tengo cierta experiencia, ¿crees que es posible un pacto con Patricia Hernández? Te lo voy a decir claro y corto. No, nunca. ¿Por qué? Porque ha demostrado un odio visceral, un intento de derribo, de demolición, de destrucción de todo lo que ha significado, bueno, malo o regular, Coalición Canaria, motor del proceso de transformación de esta ciudad en los últimos 20 o 30 años. Entonces, con alguien cuyo motor ideológico y programático es acabar contigo, es muy difícil llegar a un acuerdo. ¿Conoce usted a gente del Partido Socialista con la que se puede llegar a un acuerdo en otras instituciones? Naturalmente que los conozco, yo conozco gente muy razonable, pero el problema no es el Partido Socialista, el problema es este Partido Socialista. El Partido Socialista que yo estoy viendo ahora y desde hace un par de años no es el Partido Socialista de siempre, con el que podías discrepar pero llegar a acuerdos, que podías fiarte de su palabra porque cumplía razonablemente bien los acuerdos, que respetaba la Constitución y tenía unos principios básicos. No, el Partido Socialista hoy es el partido sanchista del tacticismo, de a mí me da lo mismo y hoy no podría dormir, pero mañana me acuesto contigo, de hoy nunca descansará la gobernabilidad con los independentistas, pero mañana pacto con Bildu o con RC, de hoy tal. Yo con ese Partido Socialista no puedo compartir, pero no porque no crea en el Partido Socialista, sino en este Partido Socialista. Mira, mi padre fue candidato del Partido Socialista en las primeras elecciones democráticas en este país, en Santa Cruz de Tenerife. Porque venía además del PSP, del Partido Socialista Popular. Pero este es el Partido Socialista que se presenta. Claro, ya por eso te digo que también te digo que el Partido Socialista que se presenta no es el mismo que va a salir. Tengo mi opinión al respecto. Por cierto, hoy viene un interesante reportaje, no sé si es en El País, no quiero mentir, donde habla del terror de lo que llaman ellos varones territoriales a un adelanto electoral de Sánchez para hacerlo coincidir en un superdomingo. Claro, el gobierno central está en caída libre y todo el mundo lo sabe. Sánchez, en fin, comenzábamos esta mañana hablando un poco de ese esperar en el coche, hacer esperar a los reyes por evitarse la pitada del señor Sánchez. Yo aparte... Pero la pitada siempre ha sido. Sí, bueno. Estaba leyendo antes la provincia y en la provincia en la época de Zapatero también le pitaban. Es decir, no me extraña. La historia es que llegue quien llegue y sea quien sea. Los que no es una enfermedad, es un síntoma. Lo que ocurrió esta mañana, hombre, con el feo además de hacer esperar a los reyes, que bueno, que haya cada uno. No, pero es un síntoma. Es una sensación de desplome. Y el miedo que tiene, pues no hablan solo de Canarias, donde además son mayorías muy ajustadas entre 3 o 4 partidos, sino estoy hablando de Aragón con Lambán, de Valencia con Chimo Puig, de García Paje, de muchos varones territoriales que ven con terror que se junten ambas elecciones porque se vea lo que antes era una ayuda, un cohete, en sus elecciones territoriales, ahora sería una especie de losa, es un yunque, es como salir a correr una carrera de 1.500 metros, y dice, no, pero tienes que cargar con este yunque, que se llama Pedro Sánchez, y nadie lo quiere a su lado. Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre, pero casi nada es eterno, como bien sabe el propio Pedro Sánchez, que tuvo una habilidad enorme para dar un vuelco absoluto y radical del Partido Socialista, antes de que él llegara, de hace 5 años, a que él, digamos, heredó y transformó. Es más, él mismo, como digo, ha hecho una metamorfosis personal absolutamente radical de lo que decía cuando era candidato, cuando era secretario general del partido y líder de la oposición, a cuando es presidente del gobierno. 10:20 de la mañana en Canarias. Pepe, te despido, que tienes cositas que hacer. Un beso. Sí, hoy voy a donar sangre. Sí, por eso vas a hacer algo muy bueno, muy bonito.
algo muy Me importante. llamaron y quiero hacerlo de todas maneras. Yo creo que es la última vez que voy a donar, pero bueno, porque en las propias indicaciones se dice que no Por puedes tiempo, tener más. sí. Sí. Bueno, José Alberto, muchas gracias. Un placer, como siempre. Usted sabe que discutimos y debatimos, pero siempre en este plano, que es en el que los oyentes esperan, que es saber cosas, y podemos discrepar en muchas, en otras estaremos de acuerdo. Por cierto, antes de irme, le dejo una pregunta aquí. ¿Usted está conforme con el tema este de las banderas, que algunos han protestado por lo de la bandera española, por ejemplo, en la iluminación de la sede de la presidencia, que le parece exagerado? A mí me parece un poco excesivo. Yo no soy hombre radical, ni siquiera en el tema de... O sea, yo entiendo el patriotismo, lo que no entiendo es el patrioterismo. Y cuando uno hace un alarde excesivo de símbolos, es que o bien está intentando disimular sus propias carencias o inseguridades, o bien está intentando utilizar institucionalmente y en beneficio propio una serie de medios. Por lo tanto, yo lo que procuro es cada uno respetar el sentimiento de todos e intentar provocar lo menos posible la irascibilidad del resto de las personas. Por lo tanto, sí, me parece un poco excesivo lo que ha ocurrido, incluso en el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, en determinadas zonas. ¿Se refiere usted a las banderolas, esas Sí. que ha colocado el PP? Sí. Que- No, el PP no, al final es el ayuntamiento, o sea, quiero decir que... Bien, pero que bueno, que el encargo era de la parte del PP. Efectivamente, sí. Yo creo le doy que la de razón. todas maneras hay cosas y cosas, es decir, Pero ¿qué hay de malo? Yo no veo nada malo. es que es a lo que iba. Yo creo que, hombre, vamos a ver, mire, a mí me echó de la fiesta de Magos de Santa Cruz el 3 de mayo la proliferación de las banderas españolas, porque Claro. creo que en ese contexto no Ahí no pega, cuadra. ahí no van. Ahí no pegan. Pero en el de ayer, por ejemplo, pues oiga, si lo que estamos es reivindicando el Día de la Hispanidad, que algunos lo sacaron por el lado de lo que provocó España en los países que conquistó y tal, y yo creo que eso no era, estábamos reivindicando una historia simple y llanamente. Entonces esto de la incomodidad de Nueva Canaria y Podemos por la exhibición que se llevó a cabo en la sede del gobierno de Canarias, que se iluminó con los colores de la bandera y demás, a mí me parece, no sé, por eso le preguntaba, ¿y usted está también incómodo por eso? Ya nos ha respondido de que sí, ¿no? De que le pareció exagerado todo ese tipo de cosas, pero insisto, que es que Pero no por el día no es incomodidad lo mismo. personal, ¿eh? Yo, lo que diga Nueva Canarias o Podemos, allá ellos están en un problema de incoherencia política constante. O sea, Podemos dice una cosa y hace la contraria. Y está en un gobierno donde le exige al gobierno que haga cosas por el gobierno cuando ellos no lo hacen. Eso, allá ellos, cada uno, y así les va, claro, así les va a ir a Podemos según todas las encuestas. No. Yo lo que digo es que, aunque personalmente a mí no me incomoda, y por cierto, me parece de una ignorancia histórica supina el relato que algunos hacen de lo que se supone que ha sido una historia compartida. No diré ejemplar, porque ha tenido muchas, tiene sin ningún lugar a dudas, tiene lamparones y tiene manchas esa historia, pero comparativamente la historia, digamos, de España respecto, por poner un ejemplo más cercano, a la de Inglaterra en sus aventuras colonizadoras, pues no tiene color. O sea, quiero decir que en ese sentido... Pero bueno, esto da para otra tertulia entera. Da por una tertulia. Da por Claro, una- yo lo que sí digo es que personalmente a mí no me resulta incómodo, pero en las actuales circunstancias el exceso, que yo creo que ha habido algún exceso, es como un intento de, bueno, y ahora esto es mío y este soy yo, y que todo el mundo identifique que llevo yo la bandera y la bandera es mía. Mira, la bandera tiene que ser de todos porque si no deja de ser una bandera. ¿Cierto? Y hay gente que quiere patrimonializar las banderas. A mí eso me da pena, pero bueno, insisto que eso son opiniones Pero mire, personales. en Y tengo América- compañeros de partido que opinan radicalmente una cosa y radicalmente la contraria. También te lo Sí. digo, con toda Claro, honradez. no, he leído algunas cosas que me han dejado un poco frío, porque mire, todos hemos visto cómo muchos americanos se colocan la bandera por fuera de su casa, ¿no? Aquí cualquiera que coloque una bandera de España por fuera de su casa, pues lo estamos calificando en un lado de la El tablero. sí, del tablero totalmente de derecha o de ultraderecha y tal.
a mí me parece que todo eso empobrece un poco el debate que podemos tener sobre esto, sobre nuestra propia reivindicación. Al fin y al cabo, podemos ser canarios y de alguna manera respirar por todos los poros en Canarios sin que eso nos permita cerrar los poros de nuestra pertenencia a un Estado español, ¿no? Por lo tanto, una cosa no debe ir con la otra. Lo mismo que ha habido gente que ha criticado el que haya estado la policía canaria en el desfile de ayer. Bueno, pues mire, que era otra de las preguntas que yo le quería hacer. Pues mira. Una policía canaria que dicen, yo no sé, usted tendrá los datos, pero que la trata mejor un gobierno socialista que un gobierno nacionalista. Bueno, supongo que lo dicen los socialistas, claro. Pero dicho esto, pues claro, al final, a ver quién creó a la Policía Canaria y quién puso todos los obstáculos posibles para la creación de la Policía Canaria. Aquí tenemos mucha amnesia selectiva, ¿eh? A partir de ahí, que haya ido... El futuro presidente del Tenerife, la creo, ¿no? No te escucho, perdona. El futuro presidente del Club Deportivo Tenerife, la creo. Bueno, Paulino Rivero. Sobre todo, sí, él estuvo, pero además José Miguel Ruano, y quiero hacer un recordatorio específico, fue uno de los grandes artífices de la creación de ese cuerpo de policía canaria, con defectos y virtudes, que ha tenido errores y el señor Ruano fue uno de los que me convenció, porque yo soy de los que también en un momento dado pues le llamé la guachancha y todas esas cosas, y el propio señor Ruano fue el que me explicó el daño que hacía con hablar de esa manera, ¿no? Bueno, que todos podemos tenerle en la cabeza el mejor chascarrillo que nos podamos inventar sobre este asunto y su comparación con otros lugares, pero desde luego, oiga, que puedan desfilar. Yo no sé si desfilaron todos, porque no sé cuántos miembros tiene ahora, me parece que quieren llegar hasta los 700 miembros, ¿no? Que solo tienen, como nos acaba de poner David hace un momento, el corte ese de que ahora solo tienen competencias para personas y lugares públicos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la Policía Canaria estuviera mucho más presente en otros ámbitos, pero Sí, en cualquier caso, no sé, si esto es el preludio de la sustitución, si realmente tenemos que confiar en la Policía Canaria de la manera en la que nos quieren presentar que sea, y si el desfile de ayer pues correspondía a lo que realmente queremos a algunos de lo que significa esta comunidad autónoma. Mira, yo soy un firme defensor de la Policía Canaria, igual que de la Televisión Canaria y de muchas instituciones canarias. Yo me considero nacionalista y creo que debemos tener el máximo nivel de autogobierno que sea posible dentro del marco constitucional e incluso cambiar el marco constitucional en aquellas cuestiones que se puedan quedar atrasadas. Esto como principio general. Dicho esto, creo que hemos cometido un error, incluido mi gobierno, en parte provocado por la falta de recursos económicos de una crisis terrible entre el 2007 y el 2014, etcétera, de generar una policía canaria que ha decepcionado en parte hasta convertirla casi ahora en un cuerpo decorativo, un cuerpo de policía canaria cuyas funciones principales sea la de custodia de edificios públicos. En fin, para eso puedes poner seguritas, con todos mis respetos. Tiene otras funciones un cuerpo de policía canaria. Realmente está cumpliendo sus labores, por ejemplo, en cuanto a policía de carácter turístico, de competencia de vigilancia en el sector turístico, o de otras muchas cuestiones. Pues yo lo dudo. Entonces, en este marco donde, por cierto, el gobierno prometió que llegaríamos a 300 efectivos en el primer trimestre de este año. No estamos ni cerca. Con lo cual lo de los 700 que has nombrado tú, a lo mejor dentro de no sé cuántos años. Pues yo lo veo difícil. Y en este marco, mandar, no sé si fueron 65 o 70, no sé, un montón, prácticamente la mitad del cuerpo, a desfilar en Madrid, siendo la única policía autonómica, yo no sé si es adecuado, si tiene mucho sentido, quién corre con los gastos, qué sentido tiene. Bueno, a mí me gustó, me sorprendió. Cómo se ha compensado. Es que no es lo mismo si va... Y me parece estupendo que vaya, pues no sé, el destacamento del ejército del regimiento número 15 de Olla Fría, por ejemplo. Y es igualmente canario. Y pueden gritar claro. Viva Canarias y pueden reivindicar lo que ha ocurrido en Canarias con el volcán, etcétera. Ahora, tú de pronto dejas varios días todo el servicio de la Policía Canaria, si realmente están teniendo un servicio, claro. Si lo que están solo haciendo es custodiando edificios públicos, bueno, no hay ningún problema, tampoco hacían gran cosa. Yo no lo creo así. Y mandas a toda la Policía Canaria a desfilar en Madrid,
Pues yo no sé si tiene mucho sentido. ¿Ha habido alguna otra policía autonómica que desfilara? ¿Usted la vio? No, por eso, Pues yo tampoco. Por eso ahora, José Alberto, diputado, Pepe, Juanma. Pero por vamos, eso esto es una polémica absolutamente yo no me lo menor, espero. ¿eh? Sí, no, pero no lo veo. Yo ayer viendo el tema dije, digo, coño, pues para mí creo que fue un guiño muy bonito para Canarias, porque al final se llama Policía Canaria. Es decir, Claro, porque pero si lo que llevas el tiene- destacamento de Olla Fría, que me parece muy bien, que eso es maravilloso. Está un poco vinculado al tema del Claro, va volcán, vinculado entiendo yo. Claro, pero tú sabes cómo se nutre además el Cuerpo de Policía Canaria mayoritariamente. Sí, de bueno, las claro, policías locales, de muchas fundamentalmente. locales, sí, claro. Y yo vi, no sé si lo vieron ustedes, un titular de prensa de don Julio Pérez, consejero de Presidencia y Justicia, hace menos de una semana, diciendo que Canarias está suficientemente dotado de cuerpos de policía, de número de efectivos, para luchar contra los problemas de seguridad o de inmigración. En este momento, con todos los sindicatos diciendo que no se cubren ni los catálogos de puestos de trabajo, con unos problemas de inmigración, que en fin, otro día si quieres hablamos del impresentable ministro Escrivá, diciendo que en Canarias no existe ningún problema de inmigración, que total, ¿para qué? ¿De qué se quejan los canarios? ¿De qué se quejan los canarios? El señor 10:30. ministro de Inmigración 10:30. y el señor consejero de Justicia dice que no, que aquí vamos sobrados, ¿de verdad? 10:30. Le veo en el atril. Juanma, Pepe, un beso, gracias a los dos. Bueno, pues nada, hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Chao. Un lujo. Diputado, nada, un montón de mensajes. Hoy fíjate que nos hemos centrado quizás demasiado en el tema de las mascarillas y hay un montón de temas muy interesantes, pero sabes que yo estoy a la Dentro de disposición. nada, para que no quede muy pesado dentro de un mes. Cuando usted quiera, y como Paco Umbral, hablaremos de mi libro. Sí, eso te iba a preguntar, que no quería olvidarme, que has escrito un libro. Danos una pincelada en 2 minutos. Bueno, es un libro muy, muy sencillo, nada sesudo, se llama 1000 citas con el abecedario de la vida, de la editorial Miradas. Y es, digamos, un juego de reflexiones. Es como el pensador de Rodin jugando al pasapalabra. Entonces le preguntan por la A, amor, y hace 10, 15, 20 reflexiones sobre la palabra amor. Con la P, política, y hace 15 o 20 reflexiones. Con la Z, zángano. O con la T de tiempo, o con la E de envidia, o con la B de belleza. Y es una cosa muy fácil lectura, que permite ese pequeño juego de reflexión entre escritor y lector. Y yo espero que tenga alguien la bondad de leerlo y de compartir conmigo esa pequeña aventura editorial, que para mí es una gran satisfacción. Esa pequeña aventura, mucho más satisfactoria que algunas alegrías escribir un libro y políticas. plantar un árbol. Y el hijo también lo tengo. Hombre, por descontado. Pero vamos, yo ya he cumplido. Alberto va a otro nivel, que ya está en la carrera, ¿no? Sí, señor, ha empezado a estudiar el doble grado de Derecho y Económicas. Eso en te la iba a decir, está en Universidad. Derecho y Económicas, ¿no? Sí. Muy bien. Es un grande. A ver cómo va el asunto. Es un grande. 1000 citas con el abecedario de la vida. Aquel que quiera, yo estaré encantado de firmárselo. 1000 citas con el abecedario. Bueno, pues lo buscaré y me lo firma. Y un beso muy grande para doña Pilar, que ayer fue su cumpleaños también. Un beso muy grande para la gran Pilar. Gracias, José Alberto. Gracias a ustedes. Como 10:33. siempre. Seguimos.